Buenos días, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo día que Dios nos ha dado para poder reunirnos y poder congregarnos de acuerdo al Señor nos enseña en su palabra. Así que sean todos ustedes bienvenidos, que Dios bendiga sus vidas y de inmediato entonces vamos a orar a Dios, nos vamos a presentar delante de Él después de haber escuchado estas hermosas alabanzas que nos hablan del amor de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno. Y también podemos ver que Jesús, su labor no solamente concluyó o terminó ahí en la cruz del Calvario, al contrario, ahí comenzó su obra maravillosa, poderosa. Y podemos ver hoy día que en Jesús y por Jesús, nuestro Dios maravilloso y poderoso, es quien en Él subsisten todas las cosas. Él está por sobre todo trono, principado, potestad, ley y autoridad. Y eso es maravilloso. Y eso es maravilloso poder reflexionar y poder meditar en estas maravillosas palabras que nos hablan estas alabanzas. ¿Y por qué me conmueve esto? Porque es el maravilloso libro que nosotros vamos a comenzar a estudiar esta mañana, el Evangelio según San Juan. Así que antes de poder hacer una breve, o más bien una introducción, porque este libro es muy simple de poder entender, pero a la vez muy profundo en el sentido de poder captar y ver. Vamos a ver cosas aquí, o vamos a estudiar algunas enseñanzas que Juan nos da aquí, que son muy difíciles de entender. De hecho, no lo podemos comprender, porque Dios es Dios. Él es soberano. Él nos ha revelado lo que Él ha estimado conveniente revelarnos, y esas cosas que Él nos ha revelado son para poder vivirlas, aplicarlas, creer en ellas, aplicarlas, practicarlas diariamente. Y lo demás le pertenece a Él en su soberanía, en su poder y en su autosuficiencia, por decirlo de alguna manera. Así que vamos entonces de inmediato a orar a Dios. ¿Les parece? Oramos a Dios, inclinamos nuestro rostro ahí donde estamos. Si está con su familia, si está con su esposo, con sus hijos, les voy a pedir por favor este tiempo que podamos inclinar nuestro rostro para poder pedir a Dios que Él sea instruyéndonos esta mañana, que Él sea guiándonos. ¿Les parece? Oramos entonces a Dios. Señor, gracias te damos esta mañana por darnos, Señor, esta maravillosa oportunidad de poder, Señor, congregarnos a través de este medio, Señor. Te damos gracias, Señor, porque todavía, Señor, tú estás en medio nuestro, Señor, permitiendo, Señor, que nos congreguemos, permitiendo, Señor, que podamos estar en comunión como iglesia, como congregación, permitiendo todavía, Señor, que podamos tal vez, Señor, reunirnos no presencialmente como nos gustaría en nuestra iglesia, en nuestro templo que tú has provisto, sino que estamos, Señor, en nuestros hogares, de una manera más íntima, de una forma familiar, en donde también, Señor, entendemos tu soberanía, tu poder y el propósito que esto logra, que es en primer lugar unir la familia, reunir la familia, unirnos en oración, unirnos, Señor, en espíritu. Yo te pido, Señor, por aquellas familias en particular, que tal vez, Señor, hay un integrante de la familia reunido y los demás están haciendo sus cosas o simplemente están descansando. Yo te pido, Señor, que a aquel que ha obedecido a tu mandamiento y se ha reunido, Señor, a escuchar fielmente tu palabra como prioridad en su vida, te pido, Dios, que tú lo uses ahí en su familia. Te pido, Dios, que tú lo uses ahí en el vecindario. Te pido, Dios, que tú, Señor, lo uses como instrumento lleno de tu Espíritu Santo para poder, Señor, ejercer tu poder, Señor, el Evangelio poderoso, las buenas noticias, las buenas nuevas en su familia, primero en su vida, en su familia, y luego en el vecindario, luego en aquel lugar, Señor, donde tú le has puesto, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras faltas, limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida, Señor. Que podamos, Señor, esta mañana ser llenos de tu Espíritu Santo. Abre nuestra mente y nuestro corazón para entender los tesoros, Señor, que tú nos vas a enseñar a través de la enseñanza de tu palabra, especialmente a través de este maravilloso libro, el Evangelio de Juan, Señor. Que podamos conocerte, Señor, realmente, que podamos, Señor, creer en ti cada día, Señor.
Que podamos, Señor, aprender de ti, seguir tu ejemplo, Señor. Que podamos, Señor, nuestra fe sea aumentada, Señor. Que nuestra confianza, Señor, sea puesta cada día en ti, Señor. Oramos por aquellos que están padeciendo necesidades, por aquellos, Señor, que están en enfermedades, por aquellos que están llenos de temor, por aquellos, Señor, que su fe en ti está débil, Señor. Yo te pido, Señor, que tú aumentes su fe a través de la enseñanza de tu palabra esta mañana. Oramos y nos presentamos delante de ti para que tú también nos sanes, especialmente a los que están enfermos. Yo te pido por Gladys Tolosa, Señor, por esta terrible enfermedad que ella tiene en su cuerpo, esos dolores terribles que ella siente. Te pido, Dios, que tú la sanes de una manera especial, sobrenatural. Te pido, Señor, que acompañes, Señor, a mi hermana Bertita, Señor, quien está allá en el sur, Señor. Acompáñala, protégela, cuídala, guárdala, Señor. Provee para sus necesidades. Oramos, Señor, por aquellos, Señor, que están padeciendo necesidades. Especialmente oramos por la mamá, Señor, de nuestro hermano Fernando Irarrázaval, Señor. Pedimos por ella, Señor, que tú le fortalezcas, que tú le bendigas, Señor. Y así, Señor, oramos por todos, Señor, los que están, Señor, llenos de temor, los que no tienen trabajo, que tú abras una puerta de trabajo. Especialmente oramos por Carolina Inostroza, que tú abras una puerta de trabajo conforme a tu voluntad, Señor. Pedimos que tú sustentes a nuestra hermana, que tú la bendigas y la protejas, Señor, y proveas para todas sus necesidades. Y así a todos aquellos, Señor, que están también padeciendo necesidades. Oramos, Dios, y nos presentamos a ti. Pedimos tu bendición esta mañana por la enseñanza fiel de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les enviamos entonces un cariñoso saludo a todos nuestros hermanos que están desde Colombia, también de Estados Unidos, nuestro hermano Cristian González, que lo acabo de mirar aquí, que se está conectando. Dios le bendiga a mi hermano Cristian. Saludos a su esposa y también a la iglesia ahí en Pasadena, California, que Dios les bendiga mucho. Constanza Belén, que Dios te bendiga mucho también, Constanza, a ti, a tu mami, a Manuel también, que Dios bendiga mucho a cada uno de ustedes. Bien, hermanos, entonces, como decía anteriormente, vamos a comenzar a estudiar un libro que compone uno de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Debemos nosotros mirar y ver que este libro de Juan, el Evangelio de Juan, es un libro muy gráfico, tiene 21 capítulos, es un libro muy descriptivo que no se enfoca solamente en la enseñanza, más bien no se enfoca, en la vida y obra de Jesucristo, sino que más bien se enfoca en mostrar al lector quién es verdaderamente Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros y en nosotros? Y también Juan se enfoca aquí mucho en mostrar a Jesús como Dios. Recuerden ustedes que Juan, el apóstol Juan, fue escritor de este evangelio que lleva su nombre. Fue también el autor y el escritor de las 3 cartas que llevan su nombre, primera, segunda y tercera de Juan. Y también fue el escritor del libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia. Entonces, recuerden ustedes que Juan fue un hombre humilde, simple, un hombre trabajador, un hombre que apoyaba a su padre. La historia nos dice que Juan fue hijo de Zebedeo. Juan también, junto a su hermano Jacobo o Santiago, que aparece en el Nuevo Testamento, fueron ellos hijos de Zebedeo y Salomé, su madre. Y se dice que Salomé haya sido más o menos medio familiar de María, la madre de Jesús. Por lo tanto, es posible que Juan y Jacobo hayan sido medios familiares, medios parientes de Jesús. Zebedeo, recuerden ustedes que Zebedeo, él tenía una pequeña empresa, tenía una pequeña pyme, si usted puede mirarlo así. Tenía una pequeña empresa de pesca donde él tenía sus propios trabajadores y dentro de ellos también tenía sus hijos, Juan y Jacobo, que lo menciona claramente el Evangelio de Marcos, esta labor que tenía Juan y Jacobo. Ahora, dice la Biblia claramente, especialmente el Evangelio de Marcos y también aquí Juan,
Menciona que mientras Juan y Jacobo ellos estaban trabajando arduamente a la orilla del mar, estaban remendando las redes, dice, Jesús los llama a su ministerio. Jesús los llama a su ministerio. Jesús los llama a formar parte del grupo de sus discípulos. Entonces, nosotros miramos o vamos a ver a través de este libro de Juan, que Juan fue considerado por Jesús como una persona dentro de su círculo íntimo. Juan es mencionado aquí, si bien es cierto en su carta que él escribe, no menciona su nombre, sino que es mencionado como el discípulo amado. Algunos creen y dicen que Juan, se recostaba en el pecho del maestro porque era el más joven de los discípulos en aquella época. Entonces era tan querido y amado por el Señor Jesucristo que Juan aquí se autodenomina en su evangelio como el discípulo amado del Señor. Y pasó a formar, como decía anteriormente, el grupo más cercano, más íntimo de nuestro Señor Jesucristo, que fue Pedro, Juan y Jacobo, quienes formaron el grupo íntimo del Señor. Ahora hay un hecho importante aquí. Juan y Jacobo, antes de ser reclutados en el ministerio del Señor Jesucristo y durante el desarrollo también del ministerio de Jesucristo, formando parte de los discípulos, Juan y Jacobo tenían una particularidad en su carácter. Eran hijos del trueno, eran llamados hijos del trueno. Tenían un genio, hermanos, tenían un carácter bendito. Es decir, Juan y Jacobo, estos dos hermanos, como eran conocidos hijos del trueno, Boanerges eran llamados, tenían un carácter muy explosivo, muy espontáneo. Como decimos en buen chileno, eran de mecha corta, usted puede entender. Como decimos en buen chileno, también estos prendían con agua. Usted sabe a lo que me refiero. Tenían un carácter, hermanos, que explotaban, reaccionaban, eran hijos del trueno. En una oportunidad dice la Biblia que iba Jesús con sus discípulos, entre estos discípulos también iban ellos, por supuesto, y en esa ciudad no los admitieron, no los dejaron entrar. Entonces, el consejo que dio Juan y Jacobo a Jesús, le dijeron, Señor, oremos para que envíe fuego y los destruya, Señor, porque cómo se les ocurre a estos benditos no dejarte entrar, Señor, envía fuego, envía rayo para que los achicharre y los que... O sea, fíjate, eso era el carácter que Juan y Jacobo tenían. Ahora usted se ríe, usted dice, esto tal vez me identifica, yo no sé. Usted puede decir, esto me identifica porque yo soy espontáneo, porque yo reacciono, porque yo soy así, porque yo soy acá. Tal vez usted puede decir eso, pero no se olvide que Dios puede hacer un gran milagro. Mira, fíjate aquí, después de haber sido reconocido como hijos del trueno, después Juan aquí en su escrito, el Evangelio de Juan, en sus 3 cartas, y en el Apocalipsis, Juan es conocido como el discípulo amado. Ahí hay un milagro, hermano. Ahí hay un milagro. Así que si usted piensa, no, mi carácter, la verdad es que yo tengo mal carácter y yo creo que me voy a morir con este mal carácter, está completamente equivocado, porque Dios puede hacer milagros, porque Dios hace milagros. Otra observación que nosotros vamos a mirar aquí en este Evangelio de Juan es que Juan también fue conocido como uno de los pilares de la iglesia primitiva en Jerusalén, uno de los pilares de la iglesia primitiva. De hecho, Juan también, vamos a ver aquí que Juan fue testigo ocular, presencial, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Juan en una de sus cartas dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído tocante al Verbo divino. Nosotros vimos a Jesucristo resucitado, nosotros tocamos a Jesucristo resucitado, nosotros no podemos dejar de decir lo que vimos, lo que oímos. Y eso es algo muy importante porque eso lo hace un pilar de la iglesia primitiva. La fecha de escrito de este libro, la fecha en que se escribió este libro, fue, si bien es cierto, como casi 100 años después de los escritos de los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Pasaron, hágase una idea, como 100 años más o menos después, en donde en esos casi 100 años ya venía aquí a formar parte como la segunda generación
de la primera iglesia de Hechos capítulo 1. Les explico. Se formó la iglesia en Hechos capítulo 1, pasaron 2 generaciones aproximadas, 2 generaciones, en donde la primera generación de la iglesia primitiva, la primera generación llena del Espíritu Santo, llegó a evangelizar todo el mundo, porque dicen ahí los judíos cuando tomaron prisionero a algunos discípulos por predicar el evangelio, dijeron, estos, refiriéndose a la iglesia primitiva, estos que trastornan el mundo entero han llegado aquí. O sea, la iglesia, la primera generación de la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Cuando comienza ahí, predicó el evangelio en todo el mundo. La segunda generación, ya la segunda generación casi pasando a la tercera generación en esa etapa, en ese tiempo, es que Juan escribe este evangelio. Algunos dicen, le dan fecha como el año 95 después de Cristo, es que Juan escribe este evangelio, el evangelio de Juan. Este evangelio tiene autoridad porque fue usado, fue aceptado primero por la primera iglesia del Señor y fue usado también en la enseñanza, especialmente por algunos líderes de la iglesia primitiva, tales como Ignacio, Justiniano, etc. Ahora, el propósito que tuvo este libro, el escrito de este libro, fue presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, ¿y por qué razón? Porque en la segunda generación, como les explicaba anteriormente, en la segunda generación se habían levantado falsas doctrinas. Ya se habían levantado falsas doctrinas. Y una doctrina prominente de la época que enseñaba herejías fue un movimiento llamado el gnosticismo. El gnosticismo, que es una falsa doctrina, falsa enseñanza, ellos decían, dentro de otras falsas enseñanzas, ellos decían propiamente tal, que Jesús no había venido en cuerpo físico, que Jesús no había venido en cuerpo físico, que Jesús no había resucitado físicamente. Y ellos decían que Jesús solamente era una emanación, era un espíritu, era una emanación de Dios. Por lo tanto, Jesús era solo un espíritu. Y ellos decían, para corroborar su falsa doctrina, su falsa enseñanza, ellos decían, por ejemplo, ponían el ejemplo que cuando Jesús caminaba sobre la arena del mar no dejaba huellas. Entonces, claro, frente a esta falsa enseñanza muy convincente por lo demás, provocó mucha confusión y provocó mucho desánimo en la iglesia. No solamente por dar este tipo de falsos argumentos, sino que también provocó desánimo y confusión en la iglesia del Señor y permitió que esta falsa enseñanza alejaran a muchos de la comunión con Dios. Es que también ellos enseñaban y decían que los pecados carnales, tales como adulterio, fornicación, envidia y todos los deseos carnales y toda la desobediencia a Dios, la rebelión contra Dios, que todos esos pecados que el hombre cometía en su cuerpo, no iba a afectar a su espíritu. O sea, lo que hiciera en el cuerpo, esto es lo que enseñaba, no afectaba a tu espíritu. Entonces, claro, con esta doctrina sacó a muchos creyentes de la comunión, de la consagración con Dios, y los alejó y los apartó de la comunión con Dios, y muchos se fueron al mundo y muchos se volvieron al paganismo. Y esto sucedió, e insisto en esto, como en la segunda y tercera generación. Entonces, el propósito que Juan tuvo, inspirado por el Espíritu Santo, para escribir este libro, el Evangelio que lleva su nombre, fue justamente esto, presentar a Cristo como Dios. Presentar a Cristo como Dios. Y no solo presentar a Cristo como Dios, sino que también Juan aquí dio argumentos y dio evidencias y señales que eran los milagros de Jesús, que hacían a Jesús como Dios, que evidenciaban y testimoniaban a Jesús como Dios. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera creer solamente en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para que el hombre pudiera tener esta esperanza de vida eterna, y para que el hombre pudiera creer solo en Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos mirar aquí que el objetivo principal que Juan tuvo, o el público que Juan quiso captar con esto, fue el mundo griego y también fue el mundo judío. Porque recuerden ustedes que la iglesia del Señor partió con 3.120 judíos. Entonces, y después ya en la segunda y tercera generación, como el Evangelio de Jesucristo fue predicado en todo el mundo, ya recuerda
que algunos dijeron, estos que trastornan el mundo entero han venido aquí. Entonces ya Jesús el Evangelio de Jesucristo había sido predicado en todo el mundo entero. Lo que predominaba, el imperio que predominaba en aquella época fue el imperio romano, pero también el mundo griego con su filosofía y con sus enseñanzas habían captado todo el mundo. Entonces aquí nosotros miramos y consideramos que el objetivo o el público que Juan quiso captar en su escrito fue claramente el mundo romano y toda la filosofía griega. Juan quiso captar y enseñar que Jesús es Dios. Y enseñar que Jesús es Dios. Yo los quiero invitar a cada uno de ustedes, si bien es cierto, vamos a mirar hoy día una introducción, pero yo los quiero invitar, por favor, a que usted tenga su Biblia. Por favor, tenga su Biblia. Si no tiene su Biblia, le doy algunos segunditos para que usted vaya a buscar su Biblia y también usted pueda cotejar. Es muy importante que usted pueda cotejar algunos puntos doctrinales que nosotros vamos a mirar aquí. Y ojalá que usted pudiera subrayar. Vaya y traiga un destacador, traiga un lápiz, subraye lo que nosotros vamos a mirar aquí a través del libro de Juan como introducción. Porque esto es porque esto es doctrina. Esto es doctrina fundamental. Esto es lo que nos caracteriza de un religioso a una persona que tiene una relación personal con Jesucristo. Esto es doctrina fundamental, así que por favor le voy a pedir que vaya, busque un lápiz, busque un destacador, anote estas citas bíblicas, son muy importantes. Entonces, en todo este libro de Juan vamos a encontrar algunas frases, como decía anteriormente, que son fundamentales para nuestra fe como cristianos, como hijos de Dios. Frases tales como, por ejemplo, busque ahí en su Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16. A lo mejor usted dice, yo me lo sé de memoria, pero es necesario que lo subraye porque aquí hay un mensaje central. Aquí hay un mensaje maravilloso. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice Juan? Capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, dice, está dando la teoría, está dando el deseo de Dios. Dios nos amó. Dios nos amó de tal manera, pero su amor no quedó solamente en palabras, sino que su amor fue un amor sacrificial por nosotros, para nosotros, que dio. ¿Que dio a quién? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Con qué propósito? Que el hombre lo pisoteara, que el hombre lo desechara solamente. El propósito fue para que todo aquel que en Él cree, y aquí viene la promesa, no se pierda, sino que pueda tener vida eterna, un absoluto. O sea, nosotros podemos mirar y ver aquí el primer ejemplo que Dios nos da, que el amor de Dios no es solamente palabras, sino es hecho, es sacrificio, es dar. Si yo tengo el amor de Dios en mi vida, entonces ese amor que yo me identifico con Dios, que le agradezco a Dios por su gran amor, entonces yo tengo que demostrar ese amor. ¿De qué manera? Dando de manera sacrificial, porque aquí Dios el Padre, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, Dios el Padre aquí no dio lo que le sobra, dio a su Hijo único, parte de su vida, de su corazón, de sus entrañas, por decirlo de alguna manera. Por tanto, el amor de Dios es un amor no solo de palabras, sino que es un amor sacrificial. Dios dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, para que Él pudiera redimirnos, como ya lo acabamos de mirar anteriormente, redimirnos, comprarnos, si nosotros, dice, voluntariamente creemos en Él. Si nosotros creemos en Él, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, que Él dio su vida por nosotros y que realmente hemos sentido el perdón de pecados, entonces tenemos una promesa absoluta. No nos vamos a perder. Y es más, vamos a estar y vamos a tener vida eterna solo a través y por medio de Cristo Jesús. Entonces, uno de los mensajes que Juan enseña aquí es que el único camino para llegar a Dios es solo Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo, creyendo en Él. Y esto lo menciona Juan capítulo 3, versículo 16. Pero no quiero dejar de mencionar antes de pasar al siguiente versículo,
que Juan también enseña que la salvación se puede perder. Debemos permanecer. Debemos permanecer. Debemos estar en comunión constante y diaria con Dios. Debemos permanecer porque la salvación la podemos perder. Sigamos leyendo entonces. Acompáñeme en su Biblia también en Juan capítulo 8, versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 32. Subraye también esta verdad doctrinal, este principio doctrinal absoluto. Dice lo siguiente, Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Y aquí me quiero detener un momento para explicar que hay muchos creyentes que conocen la verdad. Hay muchos creyentes que desde Génesis a Apocalipsis memorizan la verdad, conocen la verdad, pero ¿sabes qué? Esa verdad no los ha hecho libres. Porque esta verdad la han tomado solamente como una teoría. Esta verdad solamente, que es la palabra de Dios, la han tomado solamente como un concepto más de tantos conceptos. Me van a perdonar, hermanos, pero la Biblia no es solamente conceptos, la Biblia no es solamente método, la Biblia es principio. Principio el cual nosotros debemos creer, debemos vivir, debemos aplicar y debemos también recibir lo que esa verdad hace en nosotros. Jesús dice que esta verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Libres del pecado. ¿Sabe usted por qué hay creyentes hoy día que solamente tienen un conocimiento de la verdad y no son libres? Porque todavía hay pecado en su corazón. Por esa razón no son libres. Tienen conocimiento y déjenme decirles algo bien claro también. Que ese conocimiento a ustedes no los va a salvar. Que ese conocimiento no quiere decir absolutamente nada para Dios. Es un conocimiento, solo un conocimiento. Tienes que permitir que el Espíritu Santo y la verdad pueda profundizar en tu corazón. Y esa verdad a tal punto de profundizar que provoque un dolor en tu corazón. Y cuando esta verdad descubra tu corazón quién realmente eres tú, esa verdad de Dios entonces te va a llevar al arrepentimiento y al perdón de pecado. Y ahí, hermanos míos, tú vas a experimentar esa libertad. Por eso Jesús dice, tú vas a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Libres del pecado. Pues es el pecado que te tiene oprimido. El pecado, y perdóname que te diga, el pecado de la religiosidad. La iglesia hoy día está compuesta de muchos religiosos que no son libres. Los mismos fariseos del tiempo de Jesús conocían la verdad, pero no creían en la verdad. Conocían la verdad, tuvieron la verdad ante sus ojos a través de Jesús, pero no creyeron en la verdad, no fueron libres. Así también hay gente que conoce la verdad. Hay gente muy preparada que sabe de la verdad. Hoy día hay escuelas bíblicas, institutos bíblicos, universidades bíblicas que se pasean por la verdad, a tal punto que ni siquiera hablan de la verdad. No hablan de la verdad. ¿Sabe de qué hablan? De los errores que posiblemente pueda tener la verdad. Equivocados, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado en eso. La palabra de Dios es verdad, que purifica, que limpia, que liberta el corazón del hombre. Si tú no eres libre, entonces es porque tú no has creído en la verdad, solo la conoces. Juan capítulo 11, versículo 25, tenemos otra verdad absoluta, fundamental, doctrinal. Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verdad absoluta, principio absoluto, no cambia. Jesús es la resurrección. Jesús es la vida. No solo la libertad, como decíamos anteriormente. Jesús es la resurrección. ¿Resurrección de qué? Pablo lo grafica de la siguiente manera. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, si no mal recuerdo, dice que nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos muertos. Estábamos muertos. ¿En qué dice? En delitos y en pecado. ¿Muertos qué? Muertos en el pecado. Muertos en el pecado, siguiendo la corriente de este mundo. Cuando hablamos siguiendo la corriente de este mundo, ¿se ha fijado usted, por ejemplo, en los ríos correntosos que hay en el sur de Chile? En nuestro maravilloso sur de Chile, en los ríos correntosos, cuando están los salmones, ¿cierto?, saltando contra la corriente. ¿Ha visto esa escena? Cuando los salmones saltan contra la corriente. ¿Quiénes van a favor de la corriente? ¿Sabes quiénes van a favor de la corriente? Los pescados muertos. Los pescados muertos van con la corriente.
Los pescados vivos, los salmones vivos, para que usted me entienda aquí la ilustración, van contra la corriente. Jesús nos ha dado vida. Antes, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues ahora Jesús en su gracia, en su amor, nos ha perdonado, nos ha salvado. No solamente nos ha hecho libres, sino que nos ha dado, ¿qué dice? Vida. Yo soy la resurrección y la vida, dice. Y hay otra verdad absoluta aquí en Juan 11:25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras más simples, el cristiano, el verdadero Hijo de Dios, el que cree en Cristo Jesús, el que es libre por la verdad de Cristo Jesús, el que cree en Cristo Jesús y cree que ha pasado de muerte a vida, ese cristiano, ¿sabes qué? Se muere una sola vez y vive 2 veces. ¿Cómo así? Se muere físicamente. Todos nosotros, aunque más nos cuidemos, aunque más nos echemos hierbas y esencias naturales, y aunque más nos encerremos y ayunemos y nos cuidemos, vamos a tener que dar tributo a esta tierra. Nos vamos a morir. Del polvo hemos sido levantados, al polvo vamos a volver. Esa es la ley natural. Se va a morir una vez. Pero vamos a pasar a la eternidad con Cristo Jesús. ¿Sabía usted eso? Más bien, si lo sabía, entonces ¿usted cree en eso? Porque el que cree en esta verdad se perfecciona a sí mismo, así como Cristo es puro. ¿Sabía usted? El que cree en esa verdad se perfecciona a sí mismo, así como Él es puro. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que no cree en Cristo Jesús vive una sola vez. ¿Cuándo? En esta vida, mientras está escuchando esto. Pero se muere 2 veces. ¿Cómo así? Se muere, si no cree en Cristo Jesús ahora en vida, se muere físicamente, pero queda muerto en la eternidad. Queda muerto en la eternidad. Entonces estos son principios que Jesús está enseñando aquí. Vayamos a la última cita bíblica, por favor, ahí en sus Biblias, en Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, en el versículo 6. Jesús dice aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjate aquí, yo soy el camino, dice. Hay un solo camino, Jesús. No hay otro. No hay otro alternativo. Si bien es cierto, para todas las cosas hay alternativas, ¿cierto? Cuando uno va a comprar un repuesto de un automóvil y sale muy caro el original, no, la verdad es que no, el original está muy caro, pero hay otro alternativo. El alternativo no le va a durar mucho, pero va a cumplir la función. ¿Sabes qué? Aquí en Jesucristo, cuando Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, aquí no hay caminos alternativos, hay un solo camino. ¿En qué consiste ese camino? Jesús dijo, si tú quieres seguir este camino, si tú me quieres seguir, entonces tienes que negarte a ti mismo, tomar la cruz cada día y seguirme. No hay otra forma, no hay otra manera. Él es la verdad y Él es la vida, nadie viene al Padre sino por Él. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay otro. No hay iglesia, ni pastor, ni institución, ni religión, ni sacerdote. No, Señor. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. No hay otra alternativa, porque Jesús fue a morir a la cruz del Calvario. A Jesús le servimos. Otro detalle importante que nosotros vamos a mirar aquí en el estudio del Evangelio de Juan, del libro del Evangelio de Juan, es que Juan aquí, vamos a mirar y nos vamos a dar cuenta que Juan da un enfoque distinto, como decía, del ministerio de Jesús con respecto a los demás evangelios. Cuando hablo de los demás evangelios me refiero a Mateo, Marcos y Lucas. Se le llama así a Mateo, Marcos, Lucas y también Juan, se les llama así los evangelios sinópticos. ¿Qué significa la palabra sinóptico? La palabra sinóptico significa ver juntos, ver, mirar, observar, de distintos puntos de vista. Por ejemplo, nosotros miramos que cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de los evangelios da un énfasis distinto acerca del origen de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo muestra que Jesús vino de Abraham, de la genealogía de Abraham, pasando por la genealogía de David,
demostrando así Mateo al pueblo judío que Cristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Entonces Mateo se enfoca desde la genealogía partiendo de Abraham, David, etcétera, etcétera, para mostrar al judío que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. El Evangelio de Marcos muestra a nuestro Señor Jesucristo que Jesús vino de Nazaret. Nazaret era un pueblucho, por decirlo de alguna manera, de muy baja o mala reputación, en donde mayormente los que componían la ciudad de Nazaret en su mayoría eran pastores de oveja. Así que los pastores de oveja tenían muy mala reputación de aquella época. Nazaret tenía mala reputación. Entonces Marcos está mostrando aquí que Jesús vino de Nazaret, demostrando especialmente al pueblo romano que Jesús es un siervo, que Jesús vino como siervo y de hecho, y que su objetivo principal de la venida de Jesús es para servir y no para ser servido. En Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, más el Hijo del Hombre, dice, más el Hijo de Dios no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. También Lucas menciona a Jesús desde otro punto de vista. El énfasis que Lucas muestra aquí de Jesús muestra que Jesús vino de Adán. Si tú miras la genealogía que Lucas menciona ahí, dice que Jesucristo viene de Adán, demostrando a los griegos que Jesús es el hombre perfecto. Ese es el enfoque de Lucas. Mostrar aquí a los griegos, al mundo griego, que Jesús es el hombre perfecto. En cambio Juan, el Evangelio de Juan, el cual nosotros vamos a comenzar a estudiar, Juan aquí muestra que Jesús vino del cielo. Distinto. Juan muestra aquí en sus 21 capítulos, va a mostrar aquí que Jesús viene del cielo, demostrando al mundo entero y especialmente a esta falsa herejía, enseñanza del gnosticismo, que Jesús es Dios. Que Jesús no es una emanación de Dios, Jesús es Dios. Entonces, nosotros miramos y vemos que los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, se enfoca en lo que Jesús hizo y enseñó. Pero Juan se va a enfocar aquí o se enfoca aquí a mostrar quién es verdaderamente Jesús. Jesús es Dios. Así que Juan aquí no solamente se queda en teorías de mostrar que Jesús es Dios, sino que Juan registra milagros o señales que Jesús hizo y que lo respalda y que respalda su deidad. Por ejemplo, Juan aquí registra 8 milagros o señales que Jesucristo hizo, demostrando así su poder sobrenatural sobre la creación. Por ejemplo, Juan demuestra aquí el poder sobrenatural que Jesús hizo como Dios sobre la creación. ¿Cuándo? Cuando Jesús hace el primer milagro, cambió el agua en vino, ¿se acuerda? El primer milagro de Jesús, cambiar el agua en vino. Por tanto, ahí está Juan demostrando claramente que Jesús está por sobre la creación. Jesús tiene poder sobre su creación. Lo segundo, que Juan muestra aquí el poder sobrenatural de Jesús, cuando Jesús hizo la sanidad al hijo de un noble. ¿Se acuerda que este noble tenía un hijo, estaba en otro lugar? Entonces este noble va y le dice, Señor, sana a mi hijo solo con tu palabra. Entonces Jesús demuestra aquí que Él está en todo lugar y en todo momento. Eso lo puede hacer solo Dios, la omnipresencia de Dios. Jesús hizo una sanidad y para Jesús no hay el límite de distancia. Jesús está por sobre las distancias. Jesús es omnipresente. Está aquí y a la vez está en todo lugar. Lo tercero que muestra aquí también como señal de que Jesús está por sobre su creación y Jesús es Dios, es el tiempo cuando Jesús sana al paralítico, es decir, cuando Jesús no se limita al tiempo. Les explico, por ejemplo,
En Juan capítulo 5, del versículo 1 al versículo 9, aparece ahí el estanque de Betesda. En el estanque de Betesda, ¿cierto? Había un ángel que siempre venía a revolver las aguas, ¿se acuerda? Venía ese ángel y revolvía las aguas. Entonces todos los que se sumergían en ese estanque eran sanos inmediatamente. Y había un paralítico que obviamente nadie lo podía ayudar y obviamente no se podía mover. Entonces Jesús apareció ahí y le dice al paralítico, pero ¿por qué tú no desciendes? No, porque nadie me puede ayudar, porque nadie me puede ayudar. Entonces cuando viene el ángel y remueve las aguas, la verdad es que yo hago el intento, pero nadie me ayuda y no alcanzo a llegar. Entonces Jesús en ese momento lo sana al paralítico. O sea, Jesús no se limita por el tiempo. Jesús es Dios. ¿Y qué lo podía hacer solamente eso? Jesús, Dios. El poder sobrenatural de Jesús como Dios también se vio manifestado y Juan lo clarifica aquí o lo demuestra aquí en cuando Jesús alimentó a 5,000 personas. Jesús dio de comer a 5,000 personas. ¿De dónde sacó el pan y el pescado? Jesús para alimentar a 5,000 personas, su calidad de Dios poderoso. En su calidad de Dios. Eso lo puede hacer Dios y nadie lo ha podido hacer jamás. Jesús es Dios. ¿Y quién hizo ese milagro? Jesús como Dios. Alimentó a 5,000 personas. También Juan muestra aquí el poder sobrenatural de Jesús como Dios cuando Jesús también alteró, por decirlo de alguna manera, las leyes naturales. ¿Cómo así? Cuando Jesús caminó sobre el mar, ¿se acuerda? Jesús caminó sobre el mar. Hay algunos historiadores críticos, negativos contra la Escritura, que tratan de demostrar que Jesús hizo un truco. Están completamente equivocados, porque Jesús literalmente caminó sobre el agua. Caminó sobre el agua. También Jesús como demostró su poder sobrenatural como Dios cuando sanó al ciego. Sanó al ciego. De la nada lo sanó. Eso lo puede hacer Dios. Y así sucesivamente. Jesús demostró su poder sobrenatural como Dios y único. Y Juan lo resalta aquí. Fue cuando Jesús resucitó a Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro. Siendo que Lázaro ya había estado sepultado 4 días. Otro detalle importante que señala aquí Juan, otra observación importante que señala aquí Juan, porque hay algunos escépticos que dicen que no, que Lázaro cayó en un estado de catalepsia o que Lázaro cayó en un estado de inconsciencia, pero 4 días encerrado en un sepulcro, está bien, ya supongamos que así fue, pero 4 días la persona puede, si no viene cierto, si no murió de eso, sino que pudo haber muerto, perdón, de asfixia. 4 días, de hecho es más, Juan le agrega ahí una observación. Juan dice que Lázaro ya en 4 días ya hiede ya, o sea, ya estaba como pasadito, como decimos en buen chileno. Ya se estaba pudriendo, por decirlo así, 4 días. Pero Jesús lo resucitó. Jesús lo resucitó. Entonces, y último punto, última señal que Juan menciona aquí, demostrando que Jesús es Dios. Cuando Jesús, después de su resurrección, recuerden esto, Jesús resucitó. Y enfoquémonos en esto. El objetivo principal que Juan tuvo fue demostrar que Jesús es Dios y que Jesús resucitó no solo en espíritu, sino resucitó en cuerpo y espíritu. Cuerpo físico. ¿Por qué? Porque aquí en Juan capítulo 21, del versículo 1 al versículo 11, Juan demuestra aquí que después que Jesús resucitó, Jesús comió, Jesús preparó el desayuno a los discípulos, un pescado asado, ¿se acuerdan? Un pescado asado, y comió con ellos. Aspecto físico. Entonces Juan demuestra eso, que Jesús no solamente resucitó en espíritu, como así lo enseñaban falsamente los gnósticos, sino que Jesús resucitó en cuerpo físico. Entonces aquí nosotros vemos las 8 señales y milagros que Juan demuestra aquí, que Jesús es Dios, por los milagros que Él hizo, mostrando así sus credenciales, que Él es Dios. Ahora, debe entender esto, hermanos míos, un milagro se cataloga como milagro cuando no
tiene explicación. Y todas estas cosas que Jesús hizo cuando cambió el agua en vino, esto aparece, si quiere anotarlo ahí, en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Cuando Jesús sanó al hijo de un noble, esto aparece en Juan capítulo 4. Cuando Jesús sanó al paralítico, esto aparece en Juan capítulo 5. Cuando Jesús alimentó a 5,000 personas, esto aparece en Juan capítulo 6. Cuando Jesús caminó, dice, sobre el agua, Juan capítulo 6, también del versículo 15 al versículo 21. Cuando Jesús sanó en una forma sobrenatural al ciego, esto aparece en Juan capítulo 9. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Juan capítulo 11. Cuando Jesús hace este milagro después de su resurrección, de comer con ellos, el milagro de la pesca, Juan capítulo 21. Está demostrando ahí claramente que Jesús es Dios, y todos estos milagros no tienen explicación cómo pudieron ocurrir. Solo ocurrieron, porque Dios es poderoso, porque Dios es soberano, porque Él hace como Él quiere. Entonces eso demuestra a Dios, y esas son evidencias que son reales. No es ficticio, no es un cuento, no es un mito, no es una leyenda, ni tampoco es el producto de la necesidad, porque algunos dicen esto, que es el producto de la necesidad de que el hombre quiera creer. No, Señor, esto es evidencia. También nosotros podemos ver que Juan destaca todas las oportunidades que Juan menciona, todas las oportunidades donde Jesús se muestra como el yo soy. Ahora debemos entender que el yo soy para el judío se le atribuía en el Antiguo Testamento a Dios, yo soy. ¿Se acuerdan cuando en el Antiguo Testamento Moisés, Dios lo llama a Moisés para liderar y para guiar y para sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Se acuerdan esa escena? Cuando Moisés, después de dar una serie de justificaciones a Dios que Dios lo había llamado, entonces Moisés le dice, Dios, ni un problema, yo voy a ir, Dios, pero ¿en nombre de quién voy a ir? Y Dios le dice, tú vas a ir en el nombre de yo soy el que soy. Y así tú vas a decir a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, el yo soy, para el judío, era el nombre de Dios. Entonces Juan menciona aquí, en estas oportunidades, a Jesús como el yo soy, cuando Jesús se autodenomina como el yo soy. Y eso fue lo que cayó muy mal al judío. Pero Jesús se autodenomina yo soy, tales como por ejemplo, y Jesús lo llevó a una parte práctica. Es decir, Jesús hablaba y Jesús decía, yo soy el pan de vida, en Juan capítulo 6, 35. Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo, en Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la puerta, Jesús también dijo, en Juan capítulo 10. Jesús también dijo, yo soy el buen pastor, en Juan capítulo 10, versículo 11. Jesús también dijo, yo soy la resurrección y la vida, Juan capítulo 11, versículo 25, que ya lo acabamos de mencionar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús también dijo, yo soy la vid, Juan capítulo 15, versículo 5. Entonces, en todas estas oportunidades vemos que Juan lleva a Dios, el yo soy del Antiguo Testamento, mencionado solo, designado solo a Dios, Jehová, nuestro Padre Celestial, que para el judío era nuestro Padre Celestial, Yahvé o Yahweh, como quiera mencionarlo o pronunciarlo. Aquí Juan destaca que Jesús se autodenomina también yo soy. Hacía ver entonces Juan que Jesús es Dios, es Dios. Otro hecho importante que vamos a destacar aquí en el libro de Juan es el objetivo principal de este libro. ¿Cuál es el objetivo principal que Juan quiere captar, quiere lograr, quiere enseñar, quiere transmitir? Que el lector pueda creer que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Me entiende? Ese es el objetivo principal, que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. El versículo clave de este libro es Juan capítulo 20, versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 31 dice así:
Juan capítulo 20, versículo 31, subráyelo ahí, póngale estrellitas, subráyelo porque este es el mensaje que Juan quiere dar aquí a través de este libro. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ese es el objetivo principal de este libro. Que creáis que Jesús es el Cristo. Recuerden que la palabra Cristo es un título. Cristo significa el ungido de Dios, el ungido de Dios. Entonces Juan dice, para que tú creas que Jesús es el ungido de Dios. Para que tú creas judío, dice al pueblo judío, que Jesús es Dios, es el yo soy encarnado, que lo vamos a mirar aquí. Y no solamente tú lo puedas adquirir y sorprenderte, sino que tú puedas creer en Él. Tú puedas creer en Él. Y si tú crees en Él, tú vas a tener vida, pero tú vas a tener vida en su nombre. Tú vas a tener perdón en su nombre. Tú vas a tener vida eterna, esperanza y vida eterna en su nombre, creyendo en Él. Si tú sigues su camino, su ejemplo, su vida, ejemplo de su vida, entonces tú vas a tener vida eterna. Rápidamente, quiero leer solamente 5 versículos. No los vamos a explicar esta mañana por tiempo porque es muy denso. Lo vamos a ir explicando a medida que vayamos mirando. Yo les animo a que pueda leer el Evangelio de Juan durante esta semana. Solamente quiero tomar algunas cosas importantes aquí que Juan va a mencionar. Solamente quiero mencionar lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Insisto en esto. No lo vamos a explicar en profundidad porque esto requiere mucho más tiempo y por el tiempo no podemos nosotros pasar aquí explicando esto, sino que yo lo quiero explicar de manera muy tranquila para que podamos entender, ese es el punto, que podamos entender. Juan dice aquí, solamente vamos a leer, Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo vamos a explicar en su determinado momento, paso a paso, lo que Juan está enseñando aquí. Solamente yo quiero confirmar y respaldar aún más el contexto en que Juan está dando este mensaje, el contexto cultural histórico que se estaba desarrollando la segunda generación de la iglesia en ese tiempo. La cultura y el idioma que predominaba en ese tiempo era el griego. Si bien es cierto, estaban ellos dominados por el Imperio Romano, pero el griego con su filosofía, con sus letras, con sus filósofos de renombre, con sus pensamientos y con su ideología griega y con su cantidad de dioses que ellos tenían, entonces dentro de esa cultura y de ese dominio, entonces es que Juan escribe este libro. Se dice que Juan posiblemente cuando escribió este libro, Juan estaba en la ciudad de Éfeso, una ciudad que, si bien es cierto, era como el centro de los griegos, el centro de la cultura griega. Ya lo vemos por sus templos, qué sé yo, y por el tráfico, y Éfeso era una ciudad también mercantil, en donde había mucho tráfico de diferentes países, mucha cultura, pero lo que predominaba ahí era el griego, la cultura griega. Por lo tanto, ahí Dios levantó una iglesia y se cree que Juan escribió ahí, empapado de esta cultura corrupta por lo demás, en donde el Señor le muestra aquí y le revela a Juan que Juan debía hablarles a esa cultura griega y también al judío que estaba ahí también, que componía la iglesia del Señor en su mayoría. Debía hablarles acerca del Mesías. Por lo tanto, el Señor le da la sabiduría y la forma en que Juan usaría para que el mundo griego y el mundo judío pudiera entender y conocer a Jesús como Dios. Por lo tanto,
Era necesario para Juan encontrar un punto de encuentro donde ambas culturas, cultura griega, cultura judía, pudieran tener un punto de encuentro y así conocer a Jesús como Dios. Por esa razón, y lo vamos a mirar en detallada observación la próxima semana, por esa razón aquí Juan usa la palabra muy conocida por ambos grupos, tanto los griegos como los judíos, la palabra, el logos. Por eso dice el verbo. En el principio era el verbo, la palabra. Para el judío la palabra. Para el judío, ¿por qué era importante la palabra? Si tú miras el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, la palabra de Dios creaba. Fueron hechas todas las cosas, dice, por la palabra de Dios. La palabra de Dios creó, la palabra de Dios dominó, la palabra de Dios produjo, la palabra de Dios. Por lo tanto, para el judío, la palabra de Dios, para el judío como pueblo, la palabra de Dios era ley. La palabra de Dios era el mandamiento. La palabra de Dios era supremo para el judío, la palabra. En el caso del griego, el griego en toda su filosofía, el griego el griego pensaba y el griego decía que la palabra era el principio del orden del universo. Es decir, que el universo, el griego pensaba y decía que la palabra, ¿no es cierto?, ordenó y creó el universo y ordenó el universo, decía. Entonces el griego decía que la palabra nace de alguien superior y ese alguien superior es Dios. Pero la palabra en cuanto a su filosofía, en cuanto a sus letras, en cuanto a su pensamiento, en cuanto a su reflexión y muchas cosas, la palabra para el griego era algo supremo. La palabra para el griego era lo que creó el universo y lo que ordenó el universo. Así pensaba el griego. Por tanto, la palabra para el griego es logos. Logos. Entonces, la palabra para el judío era algo supremo. La palabra para el griego era la creación. Hubo un filósofo muy conocido de los griegos que se llamó Filón. Filón estudió ambas culturas o ambas sabidurías, sabiduría judía y sabiduría griega, por supuesto. Entonces, Filón unió estos dos pensamientos, la palabra del judío, la palabra del griego. Filón dijo que la palabra del judío y el logos del griego, la palabra, Filón dijo que esa es la razón de Dios. ¿Se fija? Él pensó, es la razón de Dios. Entonces Juan, aquí, se está dirigiendo al mundo griego y al mundo judío diciendo, el verbo, la palabra que para usted como judío es lo máximo, es el poder, la emanación, la creación de Dios. Y la palabra que para usted, griego, es la creación del universo y el orden del universo. ¿Sabes qué? Esa palabra, dijo Juan, se encarnó, se humanizó, se encarnó. La palabra se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto captó la atención tanto del judío como del griego, para mal por supuesto, pero captó la atención. Así que el Evangelio de Juan, en conclusión, el Evangelio de Juan trata con los siguientes temas, o va a tratar con los siguientes temas. Primero, la identidad del verbo, Jesús como Dios, la palabra. Segundo, va a hablar acerca de Jesús, que Jesús es vida, la palabra es vida. Tercero, Jesús es luz, la palabra es luz. No solamente trata con la identidad, la vida, la luz, sino que la palabra, Jesús, la palabra encarnada, Dios encarnado, habitando entre los hombres, Jesús da un beneficio al hombre, lo regenera, le da de su gracia, le enseña su verdad. Le revela Jesús la revelación del Padre Dios en él. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí no tendrá sed jamás. Yo soy el agua de vida, dice Jesús también. Entonces vamos a estudiar a través de este libro quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para su vida? ¿Es Jesús el pan de vida para usted? ¿Es Jesús la luz de su vida? ¿Ha alumbrado su vida? ¿Jesús realmente
lo sostiene, lo sustenta. Jesús realmente es la paz, el consuelo. ¿Ha recibido usted el perdón de Jesús en su corazón, en su vida? Quiero terminar leyendo solamente esto. Juan capítulo 3, versículo 20. Juan capítulo 3, versículo 20. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sabe por qué les leí esto? Porque hoy día hay mucha gente que tiene conocimiento de la luz, pero no se acerca a la luz, no se acerca a la verdad de Dios. ¿Sabe por qué no se acerca a la verdad de Dios y aborrece la luz? Y no viene a la luz, que es la palabra de Dios, la enseñanza, Jesús mismo, para que sus obras no sean reprendidas, porque esas personas están en pecado. Y aquí se refiere a la iglesia, quiero ser súper directo en esto, se refiere a la iglesia. Hay muchos que se dicen ser cristianos, pero en su vida íntima con Dios, en su relación personal con Dios, no lo son, porque no están viviendo la libertad en Cristo Jesús. Conocen la verdad, pero esa verdad no la han hecho suya, no están viviendo en paz, en comunión con Dios. Es necesario que hoy día te arrepientas de tus pecados y vuelvas a Jesús, vuelvas a Dios. No te basta el conocimiento, sino que debes volver a Jesús para que el fuego de su Espíritu Santo encienda tu corazón, encienda tu vida y tú solamente no tengas la luz de Dios, sino que tú seas la luz en tu familia. Porque dice aquí Juan, el que practica la verdad, no solamente conocerla, sino que el que la practica, dice, viene a la luz en forma natural. ¿De qué manera? ¿A qué se está refiriendo con esto? Que tiene este deseo de poder congregarse, de estar en comunión. Hay algunos que ni el deseo tienen de congregarse. No les interesa congregarse. Tenga cuidado. Tenga cuidado porque eso es apostasía. El principio de la apostasía es alejarse de Dios. El que practica la verdad, conoce la verdad, practíquela. Si practica la verdad, entonces usted está conectado. Entonces usted está participando activamente, porque eso nos mueve a servir a Dios. El que no viene a la verdad, conoce la verdad, pero no viene a la verdad. ¿Sabe por qué no viene a la verdad? ¿Por qué no viene a la luz? Porque todavía hay pecado en su corazón. Porque dice el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios, ni siquiera en mí, son hechas en Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que ojalá podamos descubrir, yo les animo y les dejo con esta inquietud, con este anhelo, con este deseo de poder lea el libro de Juan. Y el próximo domingo vamos a continuar estudiando a qué se refería Juan cuando dijo el verbo. Cuando dijo Juan aquí, en el principio era el verbo. ¿En el principio de quién? Vamos a mirar en su oportunidad. El verbo, ¿por qué menciona a Jesús como verbo? Ya lo miramos, pero lo vamos a recordar y lo vamos a mirar. Y Juan dice el verbo era con Dios, estaba a la par, de igual a igual con Dios. O sea, Jesús también creó, fue parte de la creación en el libro de Génesis, sí, porque Jesús es Dios. Y el verbo era Dios. Vamos a mirar ahí en detalle. Este era en el principio con Dios. Vamos a mirar en detalle lo que esto significa. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga sus vidas, que tengan una linda tarde. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Un cariñoso saludo al pastor Javier Peña, aquí lo veo conectado. Gracias por su saludo, Javier, que Dios le bendiga a usted también. Aarón Vera también, muchos saludos. Gladys Tolosa, Dios le bendiga. Y así a todos mis hermanos. Francisco Sepúlveda, bien. Qué bien que se conectó ahí, bueno, excelente. Saludos a Francisco, una broma. Que Dios le bendiga a él, a su esposa, a la Evelyn, a los bebés maravillosos. Tatiana Fuentes, también Paula Ruiz, Dios le bendiga. Camila también, muchas bendiciones. Ana Romero también, bendiciones, saludos. A mi mami, Sara Pavés, Dios le bendiga, mamita, un cariñoso saludo. Y también a Andrés, que Dios les bendiga mucho a ustedes. Patricia Báez, saludos. ¿A quién más? Marco Rivera, bendiciones. Jorgito Rojas, bendiciones. Mi niño, Dios te bendiga mucho a ti. Esther, bendiciones. Constanza, ya la saludé, bendiciones. Y así, Juan Luis, también un cariñoso saludo. Soledad Araya, feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Y también quiero mandar un cariñoso saludo a mi hija Emilia, que también estuvo de cumpleaños ayer, cumplió 13 años mi bebé. ¿Cómo no voy a estar viejo, hermanos? 13 años, increíble. Así que un maravilloso, cariñoso saludo, a Soledad también, que ella cumplió años. A Cristian también saludos, a Cristian quien está ahí en los controles. A Marcia Terán también saludos, bendiciones también. Matías Aguilera, muchos saludos también. Ale Ingunza también, María Loreto.
Saludos Ana González, bendiciones Sonia, muchos saludos también Jorge y Flor Canto, bendiciones, y así a todos mis hermanos. Andrea Atencio, Ana Atencio, saludos también, bendiciones a todos. Bueno, no los quiero retrasar más porque ahí viene una clase para los niños, me retrasé en 19 minutos. Oramos y damos gracias a Dios. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, esta introducción a este maravilloso libro. Revélanos tu palabra con tu Espíritu Santo, abre nuestra mente, nuestro corazón para entender lo que tú nos quieres enseñar. Gracias te damos, Dios, por tener este tiempo de comunión, de compañerismo. Gracias, Padre. Rogamos una bendición especial por cada uno. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Que tengan una linda tarde. Si usted quiere ofrendar y diezmar, pues ahí está pasando en pantalla los datos para ofrendar. Quiero terminar leyendo esto. Ahí en Proverbios 18. Anote esta cita bíblica. Proverbios 18, versículo 10. Proverbios 18:10 dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Que Dios les bendiga. Que tengan excelente tarde. Saludos a mi hermano Jairo. Muchas bendiciones. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este tiempo. Gracias te damos por darnos este privilegio. Bendice a mis hermanos y danos sabiduría en todo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Bendiciones. Adiós.